Entonces en la primera etapa estamos trabajando simplemente una curva para generar una de las figuras que posiblemente sea de las más orgánicas que tendría nuestro objeto, pero también como para empezar a entender cómo articular ciertos elementos entre curvas y sólidos como lo vamos a ver ahora. A continuación también vamos a hacer otro tipo de trabajo que es empezar a utilizar sólidos y empezar a construir la simetría como un poco parte del desarrollo y que nos permita encontrar un punto claro a partir de las herramientas que ya hemos manejado para poder consolidar todo el blockout con la mayor cantidad de elementos posibles. Esta estructura planteada, pues lo que vamos a hacer es tratar de construir el tubo que generaría esto, pero para eso vamos a irnos al menú curvas. Voy a generar aquí en la vista frontal un círculo que más o menos es el tamaño que yo requiero para esa tubería. Quiero que sea más o menos de tamaño. Y lo que voy a hacer es aprovechar esto acá para generar lo que va a ser la extrusión. Voy a darle Show Polygons y voy a seleccionar de todas maneras la curva. Tengo las dos curvas generadas. Voy al menú Surfaces, extruir y voy a trabajar en estas características que sea tipo tubo, que siga el trazado del camino que se está determinando y le voy a dar apply. Entonces aquí vemos que sale nuestra tubería completa. Ya en este punto aquí hay cosas que tienen que empezar a corregirse. Por ejemplo, acá esta distorsión está un poco extraña, entonces yo puedo utilizarla, voy a trabajar aquí polygons, voy a modificar esto, voy a seleccionar este nodo y con W pues lo voy a trasladar un poco y si yo lo veo ya con los polígonos activos yo puedo ver que a medida que lo arreglo pues puedo organizar un poco las características de este objeto, o sea podría inclusive seleccionar estos dos nodos y tratar de que sea un poco más orgánico este proceso. Por ejemplo acá esto, tratar de que estos dos controles adicionales generen una forma diferente. Lo mismo con estos dos de acá. Voy a tratar de hacerlo más lineal de esta manera. Y de esta forma se organiza un poco más la curvatura sin que pierda pues de todas maneras como su esencia en términos del modelado. Eso mismo podremos plantear aquí arriba. Tenemos ya esta forma. Aquí podemos organizar un poco si se desea este tipo digamos que de enlace. Lo mismo con estos dos nodos. Puedo generar aquí una suerte de correcciones que van enfocadas a que quede mucho mejor la forma y el estilo de nuestro modelo. Por ejemplo, acá tenemos esto. Ahora se presenta lo siguiente, voy a quitarle el shading y podemos ver que acá tenemos en reversa este elemento. Por el momento de layers voy a ocultar aquí esta porque todavía no lo hemos vinculado al blocking. Tenemos más o menos lo que es el objeto, la medida que tenemos más o menos de nuestro objeto, y lo que voy a hacer con esto es darle por el momento en Mesh Display Reverse y voy a tapar con Mesh Fill Hole, nos tapa estos dos elementos finales. Entonces ya está cubierta, ya que no necesitamos corregirla más, yo podría ya desvincularla posteriormente de las curvaturas, pero eso lo vamos a hacer al final cuando ya tengamos todos los procesos cerrados. Entonces en este punto tendríamos esta estructura. Ahora, otra vez para este elemento lo que vamos a aprovechar es tener dos subdivisiones. ¿Para qué? Para poder tener como puntos claros, intermedios, que uno sepa exactamente hasta dónde está quedando cada una de las divisiones, poder utilizarlo para simetrías, cosas por el estilo. Ahora voy a crear aquí una serie de elementos adicionales, entonces voy a empezar a crear aquí una serie de barras, que las voy a superponer, entonces más o menos voy a crear la construcción de la barra partiendo de esta misma escala, de este mismo tipo de tubo, tomándolo como referencia. Ahora bien, lo voy a rotar en el eje Y 90 grados y de esta manera lo voy a posicionar. Por el momento lo voy a colocar aquí en estas estructuras, lo voy a escalar un poco tomando en cuenta las posiciones y las ubicaciones. Ahora procedo a ubicarlo de manera que interactúe por ejemplo con este elemento, lo duplico con control D, lo voy a trabajar aquí en este punto, nuevamente lo duplico, pero esta vez solamente lo voy a escalar en este eje. Entonces aquí ya tengo un primer acercamiento de esta estructura
Obviamente este blocking voy a crear una nueva layer, que la voy a llamar por ejemplo ya block out partes, y estas partes que voy creando, es decir, voy a seleccionarlas todas menos este, las voy a añadir a este. Entonces, si yo lo bloqueo, como pueden ver, aquí está este punto y aquí lo voy a poner en modo referencia, que es básicamente que lo puedo ver, pero también lo puedo ocultar, pero no es parte del modelo. Yo lo puedo seleccionar, esta es parte del modelo particularmente hablando. Entonces ya tengo como esta primera parte. Ahora, a partir de bloques muy simples, voy a empezar a crear las diferentes piezas. Yo puedo tratar de empezar a darle a esto una lógica, por ejemplo, empezar aquí, venir aquí donde quiero que quede la pantalla, lo voy a centrar de esta manera. Le voy a dar a esto de todas maneras subdivisiones. Voy a tomar en cuenta estas caras. Y a partir de aquí voy a empezar simplemente a trabajar con cierto nivel de edición. Por ejemplo, yo puedo coger estas piezas, todas estas partes, y darle un bevel para que nos dé cierto segmento de la forma que me interesa a mí particularmente. Quiero que tenga como esta percepción. De todas maneras, aquí vamos a trabajar la vista lateral. No quiero que sea tan recto, sino que esté un poco inclinado. Y así voy a empezar a organizar cada una de las partes, tomando en cuenta los elementos que van a componer el blocking del modelo.
Bueno, aquí ya tenemos finalmente el blockout de nuestro prop. Esto es importante porque digamos que ya nos da un parámetro de la cantidad de objetos que hay que diseñar, de los máximos y los mínimos. Si bien no está absolutamente lleno de detalle, hay un punto intermedio. Eso puede seguir evolucionando un poco cuando entremos a Hypol, pero de una u otra manera ya tenemos un objeto que está claro, definido y con las características. Obviamente se tuvieron que utilizar una serie de herramientas. Utilizamos herramientas adicionales para cambiar el punto de pivote que todavía no se han visto, que la veremos un poco más adelante. Estaremos viendo otro tipo de elementos como por ejemplo el hecho de utilizar el smooth para mover grupos de vertex con una gradación digamos que manipulada. Tendremos otro tipo de herramientas como el ocultar o visualizar objetos y la inclusión de un script de Python para poder hacer que objetos particulares tengan el X-ray dentro de su, digamos que su visualización. Entonces en general ya tenemos este objeto y ya procederíamos posteriormente a lo que es el hypo.